La clase ya empezó, estamos en clase. Lo que deben hacer un acuerdo siempre de grabar la clase. Porque cuando se me olvida ya nada, pues son minutos valiosos que se pierden y bueno, ya no los tendrían para volver a ver, ¿no? Bien, pero yo estoy grabando la clase en este momento. En algún lado les debe aparecer que estoy grabando. Entonces traten de tener eso presente para que si, por ejemplo, tal día nos olvidamos todos de grabar y estamos a la mitad de la clase y decir, no está grabando, y me avisan hace rato. Bien, entonces, sin nada más que agregar, empecemos la clase. Entonces les comparto mi pantalla y comenzamos con la clase. Antes de empezar, ¿tienen alguna duda? Porque vamos de lleno con la teoría. Entonces, con mucho gusto. Dígame, Joel, yo le doy la palabra. A ver ahí, dígame. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe. Preguntarle acerca del foro de consultas. Estaba leyendo y habíamos hecho específicamente que se había que habilitar un foro de consultas para hacer preguntas del curso. Sí, lo que pasa es que todavía no está habilitada la unidad 1. Si cachas que cuando entras al aula virtual solo puedes acceder a la pestaña de inicio. Sí. Ya, entonces la unidad 1 todavía no accede. A partir de hoy, en la noche ya van a poder acceder a la unidad 1 y van a poder empezar a hacer preguntas, ¿no? Sobre que tengan de la materia. Entonces ya saben, los días martes y miércoles yo contestaré este foro. Pero también les invito, ¿no? Ustedes. Por ejemplo, si tú haces una pregunta y uno de tus compañeros se considera capaz de resolverla, o sea, de contestarla, háganlo. Háganlo, contéstense los unos a los otros y yo ya retroalimento cuando sea martes o miércoles y atienda yo los foros de consulta. Entonces, ¿contesté tu pregunta, Juan? Sí, y profe, acerca de PDF o capturas de lo que se hizo. No te escuché, tu micro está algo raro. A ver, repite. Digo acerca del deber que hay que hacer. ¿Hay que enviarlo en PDF o capturas de lo que se hizo en cámara? ¿Revisan tu perfil? Sí. Sí, pongan captura, pero de preferencia no la manden en imagen, mándenla todo lo que manden siempre manden en PDF. O sea, copien en un documento en Word, le ponen un PDF y eso. Eso nada más. Muchas gracias. Ya, silencio por favor y empezamos. Les comparto mi pantalla, me confirman si se ve, no se ve. Ya les comparto. Dame un segundo. Un segundo. Ya les comparto. En 2 minutos empezamos. Son las 2:13. En 2 minutos empezamos. Dame un segundo y ya les comparto.
Bien, chicos, mientras que sea el blog de notas, porque voy a utilizar OneNote en todo este semestre para dar clases, quiero que me digan, estoy a una distancia prudente, pero quiero que me digan qué tan bueno es mi audio. ¿Me escuchan súper bien? ¿O, o se escucha súper bajo? Porque así como estoy hablando en este momento, voy a dar la clase. Entonces, díganme, por favor. Bien. ¿Cómo me dice que me escuchan bien? Bien, entonces, a este nivel de volumen de audio, van a recibir la clase, ¿ya? Bien, chicos, empecemos entonces. Ya estoy listo. ¿Me confirman si se ve en pantalla, por favor? Sí, no. Solo una persona con que está listo. Bien, entonces empecemos. Empecemos, chicos. Empecemos. Y vamos a empezar con el capítulo 1. Y esta es la clase 2. Pero pongámosle también la clase 1. La clase 1 fue el día de ayer. ¿Ayer qué fecha fue? 16, ¿no? Clase inicial. Y básicamente fue indicaciones generales. Entonces pongamos la clase. Y esta es la clase 1. Estamos ahora en la clase 2. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy, chicos, empezamos. Se está grabando la clase. Aquí ya se cuenta que se está grabando la clase. Bien. Hoy voy a editar también este PDF que van a ser las notas de clase que van a estar en la unidad 1. Y empezamos con este de aquí, ¿no?
Las notas de clase de la clase ahora van a ser la base, por favor, para las clases. Bien, empezamos con este capítulo, el capítulo de lógica, por favor. Bien, vamos con la intro entonces. Bien, una persona de ustedes me va a colar leyendo, por favor. ¿Quién tiene un buen audio y una buena lectura? Bien, tengo dos voluntarios. 3, 4. Saben nomás, saben, ahí nomás. Tranquilos, ya, quietito. Vamos con la primera persona que levantó la mano, que fue Luisa. ¿Dónde está Luisa? A ver, ¿Me oyes? sí, te escucho bien. Aquí me salía la introducción. Ya, introducción. Los fundamentos de la matemática es el estudio de los conceptos fundamentales de las diversas teorías que en su conjunto componen lo que se denomina matemática. Por su parte, cada una de estas teorías es fundamentalmente una colección de conceptos y proposiciones sobre tales conceptos. Estas proposiciones se relacionan entre sí mediante la lógica. Hasta ahí. Entonces, ¿qué entendiste de ese párrafo que acabas de leer? Que hay conceptos que deben explicarse mediante la lógica, o sea, conceptos que no se pueden cambiar de la matemática que hay que explicar mediante la lógica. A ver, sí, Luisa, gracias. Por favor, para todos y cada uno de ustedes, lo que se está haciendo en este párrafo es explicando qué es en sí lo que vamos a estudiar, chicos. Esta asignatura se llama los fundamentos de matemática, ya, pero ¿cuáles son los fundamentos de la matemática? Eso te está diciendo aquí. ¿Y qué es los fundamentos de la matemática, Luisa? Repita una vez más.
Son conjuntos de teorías y conceptos que deben explicarse o que tienen una explicación mediante la lógica. No, ¿por qué no lees por favor otra vez estas dos líneas? Ahí está la respuesta. Es el estudio de los conceptos fundamentales de las diversas teorías que en su conjunto componen lo que se denomina matemática. Bien, ¿qué es la matemática entonces? Es el estudio de conceptos fundamentales de teorías. No, esos son los fundamentos de la matemática. ¿Qué es la matemática en sí? Es un conjunto de conceptos y teorías. Los conceptos que básicamente componen ¿qué? Las diversas teorías que han estudiado. ¿Ya? ¿Y qué son los fundamentos de la matemática? El estudio de esos conceptos. ¿Estamos? Bien. Ahora, ya tenemos claro, por favor, el nombre de esta materia y en sí lo que es la matemática. Por su parte, siga leyendo otra vez. Por su parte, cada una de estas teorías es fundamentalmente una colección de conceptos y proposiciones. Sobre tales conceptos, estas proposiciones se relacionan entre sí mediante la lógica. Bien, entonces, ¿qué es una teoría matemática? ¿Sabes? Es una ley comprobada. Trata de concentrar. Mira. Es una colección de conceptos y proposiciones. Aquí está súper claro. ¿Qué es una teoría? Es una colección de conceptos y proposiciones. Y las proposiciones no son sobre cualquier cosa, son sobre tales conceptos. ¿Estamos? Ya, entonces, listo. Si yo quiero estudiar cualquier teoría matemática, entonces, ¿qué debo aprender a manejar? Los conceptos y las proposiciones de la teoría. Eso, muy bien. Ahora, resulta que hay una teoría, en sí, valga la redundancia, que estudia las proposiciones. ¿Cuál es esa teoría? La lógica matemática. La lógica. Entonces, chicos, mucha atención. Nosotros queremos estudiar matemáticas, ya. Queremos estudiar los fundamentos de la matemática. Entonces, básicamente, por así decirlo, vamos a estudiar teorías. ¿Estamos? Teorías. Pues si yo quiero aprender una teoría, quiero dominar una teoría, yo debo saber lo que es una teoría. Entonces, en toda teoría voy a tener ¿qué? Conceptos y proposiciones acerca de esos conceptos. Bien. Ahora, si yo quiero estudiar una teoría, tengo que saber lo que es una proposición. Y tengo que saber manejar proposiciones. En cualquier teoría voy a tener conceptos y proposiciones, punto, se acabó. Bien, ahora, ¿cómo manejo proposiciones? ¿Qué es una proposición? Resulta que existe una teoría que estudia como tal las proposiciones. ¿Cuál es esa teoría? La lógica matemática. Entonces, este es el primer capítulo que vamos a estudiar, y no como tal. Ya quisieran ustedes como tal estudiar la lógica. La lógica es muy amplia, de hecho es una de las tantas ramas de la matemática. Ustedes van a estudiar solamente una introducción de la lógica. Ustedes no van a dominar la lógica, al menos solamente lo básico. Van a tener una intro así bien chévere que nos va a permitir estudiar, ¿ya? ¿Qué cosa? Las proposiciones. Porque en toda teoría hay proposiciones. ¿Y qué teoría estudia las proposiciones en sí? La lógica. Es por eso que es importante este capítulo. Bien, para ello, siga leyendo por favor. Para ello, el primer tema de estudio de esta materia es una breve introducción a esa lógica. Los conceptos fundamentales que vamos a estudiar son conjuntos, números reales, números complejos y función real. ¿Ya? Sí, ahora bien, decimos que el estudio de la lógica será breve, porque esta es una teoría matemática muy amplia. No obstante, el principiante de los fundamentos de la matemática no requiere conocer toda esa amplitud. Hasta ahí. Entonces, sí está claro, no necesitas conocer todo lo de la lógica. Ustedes son principiantes en los fundamentos de la matemática. ¿Estamos? Bien. Entonces, sí está claro, ¿no? Conceptos y proposiciones, eso tienen las teorías. Bien, ahora,
¿Qué conceptos básicamente vamos a ver en este curso? Dentro de algunas teorías. El concepto de conjunto, el concepto de número real, el concepto de número complejo, función real. ¿Estamos? Bien, avancemos entonces. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si todo está claro, pues qué chévere, avancemos. Ahora sí vamos de tema, la lógica. Por otra parte, recuerden chicos, estamos en una intro de este capítulo. Nada más. Todavía no vamos de lleno, ¿ya? Cualquier cosa que no les quede claro sobre la marcha van a ir cachando. Vamos, sigan por favor, por otra parte. Por otra parte, la lógica estudia básicamente el concepto de proposición mediante dos subteorías, lógica de proposiciones y lógica de predicados. Esta división... Ya. Siempre le voy a estar cortando, ¿ya? Me disculpa. Entonces, hasta donde le diga que pare, para. Y de ahí volvemos a repetir. Bien, chicos. Primerito una aclaración. La lógica como tal estudia en sí los predicados. ¿Estamos? ¿Qué es un predicado? Bueno, ya van a aprender. Y yo no debería de estudiarlo así. De hecho, estudia así. Pero en este curso nosotros vamos a hacer un pequeño artificio, por así decirlo, para que se les haga un poco más fácil a ustedes. A mí no me parece la verdad, pero no resultó mal el semestre pasado, así es que es aceptable. ¿Qué artificio? Dentro de la lógica, yo tendría que estudiar ¿qué? La lógica de predicados. Eso debería yo estudiar. La lógica de predicados. Dentro de la lógica de predicados, como uno de sus temas, tenemos nosotros la lógica de proposiciones. ¿Qué es lo que nos interesa? No estudiar las proposiciones. Pero nosotros vamos a hacer un pequeño cambio. Primero vamos a estudiar la lógica de proposiciones y luego la de predicados. ¿Estamos? Y no es complicado hacer ese cambio. No va a ser complicado. Bien, entonces sigamos. Eso te aclara justamente ahí. Siga leyendo. En esta división es... Esta división es, en cierto sentido, artificial. Las proposiciones de todas las teorías importantes pertenecen al campo de la lógica de predicados. De hecho, la lógica de proposiciones está contenida en la de predicados. Sin embargo, para la comprensión de las proposiciones con predicados es necesario antes entender las proposiciones sin ellos. Por esta razón, en este primer capítulo nos centraremos en una pequeña parte de la lógica de proposiciones. Todo lo que les acabo de decir lo explica muy bien las notas de clase. Bien, ¿alguna pregunta de ahí, chicos? Si no, para avanzar. ¿No? Sigamos. A ver, como ejemplos de las proposiciones de cada una de las subteorías tenemos. Recuerden, estamos en una introducción. Si no cachan algo, ya vamos a ir de lleno. Una vez que acabemos la intro, vamos de tema, ¿ya? Pues ahí estamos en la intro. A ver, estos son ejemplos de las proposiciones en cada una de las subteorías. Bien, entonces, aquí tienes, por ejemplo, proposición. Aquí tienes proposiciones en las que aparecen predicados. Entonces, traten de cachar la diferencia, ¿ya? Entonces, por favor, lea estos de acá, y luego va a leer todo esto, ¿lista? Luego ya les pregunto qué diferencia encuentran. A ver, lea, por favor. Como ejemplos de las proposiciones de cada una de las subteorías tenemos, primero, lógica de proposiciones. A. El número 1 es mayor que 0. B. La suma de 3 y 0 es igual a 3. La unión del conjunto vacío y el conjunto del conjunto vacío es igual al conjunto. Esto tiene un nombre. Espera segundo, ¿verdad? Así que, ¿cómo se lee esto? No me acuerdo. Esta es la clase unitaria del conjunto vacío. La unión del conjunto vacío y el conjunto clase unitaria del conjunto vacío es igual al conjunto de la clase unitaria del conjunto vacío. Eso, muy bien. La función h que va desde el intervalo... Que va desde 0 a más infinito. A ver, no. Que va desde el intervalo de 0 a más infinito hacia los reales. Así se lee. Lea otra vez. H que va desde el intervalo de 0 a más infinito hacia los reales. Tal que a cada t le asigna t al cuadrado. Así se lee.
h que va del intervalo 0 a más infinito hacia los reales, tal que por cada t le asigna un t cuadrado. A cada t se le asigna su imagen igual a t cuadrado. No es indefinido. Pero bueno, esto de aquí, por favor, cuando estudiemos ya el lenguaje y la sintaxis de cada teoría, pues vamos a aprender a leer esas cosas, ¿no? Obviamente se supone que están aquí desde cero y no saben cómo se lee esto, porque no saben qué es. Ya quisieran sus compañeros saber exactamente lo que dice aquí y lo que representa. No saben nada, para eso están aquí. Bien, me refiero a ellos. Lea por favor la número 2, lógica de predicado. Segundo, lógica de predicados. Para todo número real x se tiene que x más 0 es igual a x. Para todo número real x existe un número real y tal que x más y es igual a 0. Para todo conjunto A se tiene que vacío es su conjunto de A. Para toda función, ¿dónde? Clase, ya. Para toda función G, si G es directiva, entonces G es invertible. Muy amable, silencio. Bien chicos, por favor, al chat en este momento, levanten la mano y les activo el audio y díganme qué diferencias se encuentran entre estas de acá con estas de acá. Escucho. A ver. A ver, díganme Alexis, ya le activo el audio. Primero levantó Alexis, ya le activo el audio a Alexis. A ver, ahí, dígame. ¿Me escucha? Si te acercas más al micro, te escucho mejor. Ya, a ver, yo encontré la diferencia en las primeras, por así decirlo, ya está, se puede deducir fácilmente, es verdad o falso. Y abajo como que se tenía que demostrar y encontrar. A ver, te cuento, Alexis, silencio, ¿ya? A ver, te cuento que de una vez aclaro lo que dice Alexis, ¿no? Ya les doy habla en caso a las otras personas que levantaron la mano. Estas proposiciones tienen un valor de verdad y sí. Aquí, por ejemplo, el 1 es mayor que 0, ¿eso qué valor de verdad tiene? Oye, Verdadero. eso, verdadero. Acá, ¿qué pasa con esta proposición? Para toda función G, si G es directiva, entonces G es invertible. Tú me dices que no se sabe si es verdadero o falso. Ya, te cuento que esto es verdadera. Y sí se sabe. Entonces, todas estas tienen valor de verdad. ¿Estamos? Entonces, no es esa la diferencia, Alexis. Gracias, silencio. ¿Quién más levantó la mano? Fue David García. Te doy el habla ahorita. A ver, dígame, David. Oye, ya te activé el audio. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Ya, yo le encontré la diferencia de que uno es como relacionado al otro o como una comparación. Dice, el uno es mayor, cero. Es una comparación o ver si es verdad o mentira. Y en la de lógica de predicado encontré como si fuera es una relación de que uno necesita hablar del otro. A ver, una cosa es una comparación, una cosa es una relación y no tiene nada que ver a lo que dices en sí, David. ¿Por qué? Porque, bueno, la diferencia es otra, ya la voy a decir. Pero yo, por ejemplo, aquí, ya voy, Vanessa, un rato. Ya voy, Joel, un rato. A ver. Miren, chicos. Primerito, aquí yo también puedo poner esto, David, para que lo sepas, ¿ya? Puedo poner para todo, y bueno, algún rato ya me van a cachar. Para todo X, número real. Y puedo poner también esto, X es mayor que 0. También puedo hacer una comparación de mayor si eso te refiere. Pero bueno, gracias por participar. Silencio. A ver, le voy a dar la palabra a quien me levantó la mano. Vanessa, a ver, dígame. Ya, ¿se escucha? Sí, sí, sí.
Ya, según lo que veo, creo que en la lógica de proposiciones es de que solo hay una oración, mientras que en la lógica de predicados son oraciones que forman un enunciado que está relacionado. Ya, cuando hablamos de oración y enunciados, hay que tener mucho cuidado, dependiendo del libro que usemos. Por ejemplo, yo, si estuviéramos presencialmente, no siguiera ningún libro, ¿no? Simplemente lo que esté en mi cabeza pongo en la pizarra y ya. Pero en algunos libros, enunciado es sinónimo de proposición. O sea, no me estoy siguiendo todavía no me estoy dando la idea. Proposición, enunciado, dependiendo del libro que uses, es lo mismo. Pero tú me dices en las proposiciones, veo que es un enunciado, o sea, estás redundando, ¿no? Me dices una proposición, es una proposición, o sea. Bueno, a lo que dices en que tienes dos para hacer una oración, algo así también me dijiste, ¿verdad? Vanessa. No, te silenciaste. David, silencia tu audio, por favor. No le silenciaste. Ya le silencié. Ya no está aquí. Ya está silenciado. Y Vanessa, no sé por qué no me contestas. ¿Me escuchas? Mira, ¿dónde está Vanessa que no me escucha? Es el Inter de Vanessa. Ustedes se me escuchan, ¿verdad, chicos? ¿Solo sienten la cabeza? Sí. Entonces sí, es el Inter de Vanessa. Es el Inter de Vanessa. Qué pena. Sigamos entonces. A ver, alguien más levantó la mano, démosle la palabra. Dale silencio a Vanessa, esto que se reintegre. Y Kevin Hernán, dime, algo me vas a decir. Escucho. En que, buenas tardes, Ángel. Bueno, pues, Ya, en que la lógica de proposiciones siempre da como, la lógica de proposiciones siempre da como un valor. Y, o sea, siempre da un valor como el número uno es mayor que cero, realmente. En la lógica de predicados es como que, eh, eh, va bien lo que estás diciendo, un poco, que se acerca a la idea. Termina. que la lógica de predicados es que nos da ahí letras, o sea que en la lógica de proposiciones solo nos da números y en la lógica de predicados nos da vuestra letra. Desde Variante. Ajá. Esta es una diferencia entre las dos. Pero si te fijas, en la D también tienes variables de la de proposiciones. La función h, a cada t le asigno t cuadrado. ¿Quién no la tiene también letras como tú le dices? ¿Ves? Y también es una proposición. Entonces, es un poco más también lo que hay de diferencia. Ya, pero gracias, Kevin. Silencio. Muy amable. A ver, me pidió la palabra también Jimena y con ella te... A ver, dígame, Jimena. Jimena, te silenciaste, creo. Ya te silenciaste. A ver, te voy a habilitar otra vez. Ahí viene. Sí, bien. La lógica proposicional es una declaración verdadera o falsa y la lógica de propiedades de predicados atribuye ideas de un todo a lo que quiere decir la lógica proposicional. Ya. No, nada que ver, Jimena. Silencio, gracias por contestar. A ver, chicos, silencien todos y avanzamos. A ver, esto que Joel también me pidió y no le di. A ver, Joel, dígame, lo que estudió mejor, dígame. Ya le activo la audio. A ver, ahí dígame. A ver, ahí. Que la lógica de proposiciones es más específica y la lógica de predicados es más amplia en cuanto a dar. Específico y el otro más amplio. No, nada que ver. Gracias, silencio. A ver, chicos. La diferencia aquí, a ver, Adrián también quiere hablar. Dígame, Adrián. Ya le doy el habla.
A ver ahí, dígame. ¿Me escucha? Buenas tardes, dicen. Sí, sí te escucho. Buenas tardes. Lo que yo digo es que, bueno, en ambos ejemplos se puede incluir lo que es verdadero y falso, pero lo que sería la lógica de predicados es que te da un detalle más de lo que es en lectura. Entonces, tú puedes considerar si es una proposición lo que afirma, porque ahí está afirmando que para todo número real, para todo conjunto y para toda función. En cambio, en la lógica de proposiciones es mediante valores de números y conjunto de evidencias. Ya, a ver. Gracias, Arban Silente. Luisa quiere hablar. A ver, le voy a dar la palabra a Luisa. Me agrada que todos quieran participar, chicos. La verdad es que dense el lujo de participar lo más que quieran. Por el tiempo no se preocupen. ¿Por qué? Porque tenemos clases los sábados, así que no se preocupen por el tiempo. A ver, Luisa, dígame. Que en la lógica de las proposiciones son proposiciones simples y en la de predicados hay proposiciones compuestas. Tú dices que estas cuatro de aquí son proposiciones simples. Pero también hay proposiciones compuestas, por así decirlo, que se expresan a través de otras que también van dentro de la lógica de proposiciones. Y tú dices que estas son compuestas. De hecho, no. Estas son proposiciones, entre comillas, cuantificadas. Entonces, por eso digo entre comillas proposición. A ver si leen que... Chicos, a ver, mucha atención. Estamos en la intro. Todo esto que voy a decirlo así por encima se va a aclarar muy bien más adelante. Pero fíjense, esto es una proposición. Cacha la idea de lo que es una proposición. Y sí, es una proposición entre comillas simples, porque en este curso solo le vamos a llamar proposiciones, dependiendo del libro que usamos. Son simples, ya. Y en cambio hay otras que son compuestas, entre comillas compuestas, porque depende del libro. Nosotros en este curso a las proposiciones simples vamos a llamar simplemente proposiciones, se acabó. Y a las proposiciones entre comillas compuestas les vamos a decir tal cual. Proposiciones que se expresan a través de otras proposiciones. Si no cachaste nada de lo que te digo, fresco, ya vamos a estudiar la lógica. Estamos en el intro otra vez. Ahora, un predicado es casi una proposición. ¿Por qué digo casi? Porque una proposición tiene un valor de verdad. Es verdadero o falsa, se acabó. Un predicado depende. ¿Por qué? Porque tiene una variable. Entonces, mira, x más 0 es igual a x. La pregunta es, ¿quién es x? Para saber si eso es verdadero o falso. Necesita cuantificar. Por ejemplo, si yo digo, x es mayor que 3, ¿esto es verdadero o falso? ¿Se está afirmando algo? Sí. Sinónimo de proposición también es afirmación. Pero esto no es cualquier afirmación, esta no es cualquier proposición. De hecho, esto es un predicado. El valor de verdad depende de alguien, de X, de quién sea X. Y una vez que yo cuantifique, y te digo, existe un X en los reales, tal que X es mayor que 3, este ya tiene valor de verdad. Esto sí es una proposición. Entonces, si no cachan la diferencia, tranquilo. Pero esa es la diferencia entre un predicado y una proposición. Esto es un predicado, chicos. Y ojo, lo que les estoy enseñando, la cátedra me dice que no lo haga. Así es que yo les voy a enseñar cosas que la cátedra no me deja. Pero yo no puedo evitar hacerlo, ¿por qué? Porque si enseño algo, yo lo enseño como es. ¿Estamos? Hay cosas que yo no debería hacer en este semestre y las voy a hacer. ¿Por qué? Porque así se debe de enseñar y punto. O al menos a mí no me pidan que enseñe cosas a medias. Las cosas son así y punto. Bien, entonces, bueno, en todo lo que va el semestre ustedes no van a cachar lo que es un predicado porque la cátedra no les va a decir, no les va a contar en las notas de clase, pero yo sí. Entonces vamos, esto es un predicado, la idea. Parece una proposición porque yo podría decir si es verdadero o falso, pero depende de quién sea eso. Entonces esto es un predicado, en cambio esto es una proposición. No depende de nada y sabe si es verdadero o falso y punto, se acabó. La idea. Para dar valores de verdad, a ver, espérenme un rato.
A ver, entonces, si yo tengo un predicado y lo cuantifico, si está bien cuantificado, entonces esto ya es una proposición. ¿Por qué? Porque ya tiene valor de verdad, si es verdadero o falso. ¿Esto qué es? Pues sabemos que es falso, ¿no? ¿Todo número real es mayor que 3? No. El 1 es menor que 3. Falso. Es simple. Pero si digo X es mayor que 3, ¿verdadero o falso? No se sabe. Pero es una afirmación, eso es un predicado. Ya. Ahora sí vamos de lleno a las teorías matemáticas. ¿Tienen alguna pregunta en la intro? Ya les digo, si es pregunta sobre qué es proposición, sobre qué es predicado, sobre qué es un cuantificador, sobre qué es una función, a ver, con calma, vamos en la intro. Todo más adelante. A ver, por favor, síganme ayudando, Luisa. Teorías matemáticas. Los conceptos matemáticos se organizan y estudian a través de teorías matemáticas, que están constituidas por dichos conceptos y por las proposiciones acerca de estos que se consideran verdaderas. Algunos de estos conceptos, que se les llama primitivos, no se definen explícitamente, pero todos los demás se definen única y exclusivamente mediante los conceptos primitivos. En cuanto a las proposiciones de una teoría matemática, algunas son aceptadas y más como verdaderas, que se llaman axiomas. Las demás proposiciones de la teoría se deducen de los axiomas y por este hecho se las considera verdaderas. A estas proposiciones se les denomina teorema. A ver, espera. Ahí le damos un break, ¿ya? Vamos a... ¿Cachan lo que es una teoría? ¿O todavía no? A ver, ¿qué es una teoría, Luisa? Una teoría. Una teoría matemática, o teoría de primer orden. Son conjuntos de conceptos y proposiciones. Es una colección, muy bien. A ver, pongámoslo acá. Una teoría matemática, pongámoslo acá a la distancia. Entonces, aquí tengo una teoría matemática, digamos que es esto, ¿ya? Dentro de la teoría matemática que tengo dos cosas, ¿no es cierto? ¿Qué tengo? Primero lo que tengo son ¿qué? Conceptos, ¿y qué cosa? Proposiciones acerca de estos conceptos. ¿Sí o qué? Pero tengo dos tipos de conceptos. ¿Cuáles son estos dos tipos? Oye, Son los axiomas y no, dije la... conceptos. Dos tipos de conceptos. ¿Cuáles son estos dos? Acabas de leerlos. teoría, no sé. Conceptos primitivos. ¿Y los otros cuáles son? Conceptos definidos o simplemente conceptos. ¿Estamos? Conceptos primitivos, chicos, y conceptos definidos. O conceptos, o solamente conceptos. Ya. Y dentro de las proposiciones también tengo dos. ¿Cuáles son estas dos? ¿Está bien? Dime, eso sí está muy bien. Las proposiciones, los axiomas, Es axiomas y la teoría, y los teoremas. y los teoremas. Esos dos tipos de proposiciones tenemos. Unas proposiciones se llaman axiomas y otras proposiciones se llaman teoremas. Unos conceptos se llaman primitivos y otros simplemente se llaman conceptos definidos o simplemente conceptos. ¿Estamos? Eso colecciona una teoría matemática. Una teoría matemática.
Entonces aquí tengo qué cosa, conceptos, y aquí tengo que proposición. Bien, pregunta para ti, Luisa, ¿qué es un concepto primitivo? Son los conceptos que no se pueden, o sea, que ya no tienen explicación por esta vez. No, a ver. Todo concepto se define, ¿ya? Pero te van a decir que estos... A ver, silencia todo. ¿Está silenciado? Ya, a ver. A ver, chicas, mucha atención. Verán, ¿qué dice aquí? Primerito, todos los conceptos se definen. Y me vas a decir, profe, pero los primitivos no se definen. No, no es que no se definan, sino que no se definen explícitamente. Cuando te definen un concepto, lo hacen explícitamente. Ese es un concepto definido. Se lo define explícitamente. Tengo otro tipo de conceptos, los conceptos primitivos. ¿Qué pasa con estos de aquí? También se definen, pero no explícitamente, sino implícitamente. ¿Por qué? Porque de los conceptos primitivos yo tengo ideas. Yo no sé qué es en realidad como tal, pero sí tengo una idea de lo que es. ¿Estamos? ¿Y quién me ayuda a darme esta idea? ¿Quién me ayuda a definir implícitamente los primitivos? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien sabe? Lo acaba de leer Luis. ¿No? Bueno. A ver. ¿Qué tengo en esta parte de acá? ¿Qué son estas cosas, Lisa? Las proposiciones. Eso, proposiciones. Unas proposiciones se llaman como axiomas. ¿Qué es un axioma? Una proposición que tiene un valor de verdad verdadero. Eso. Y lo asumimos sin más ni más, ¿no es cierto? Ujú. Eso. Proposiciones que asumimos que son verdaderas. Proposiciones que asumimos verdaderas sin más ni más. No se cuestionan. Si te digo esa cosa es axioma, esa cosa es verdadera. Punto, se acabó. Ahora acá, ¿qué son los teoremas? Escucha. Son proposiciones que deben demostrarse el valor de verdad, Nada que ver. que Dígale. son verdaderas pero basadas en los axiomas, No, esta palabra basada no. A ver, dígalo bien. Una palabra clave, güey. sustentadas en los axiomas. A ver. Un ratito. Usted acaba de leer y se olvida. Dios. Son proposiciones que se deducen. Esa es la palabra, deducción, deducir. Los teoremas son proposiciones que se deducen de otras. ¿Y de quién se van a deducir, obviamente? ¿A partir de quién? De los axiomas. O de otros teoremas. A ver, entonces, chicos, tengo una teoría matemática. Dentro de una teoría matemática, ¿qué voy a tener? Conceptos y proposiciones. Punto, por favor. No tengo nada más. Ahora, ¿qué tipos de conceptos? Primerito vamos a conocer estos, los conceptos primitivos. ¿Cuáles son los conceptos primitivos? Yo, la verdad es que, dependiendo del libro que use, ¿no? Yo les llamo términos no definidos, la verdad. Dependiendo del libro que uses, vas a ver que les dicen conceptos primitivos o términos no definidos. Entonces, ¿qué son los términos no definidos o los conceptos primitivos de una teoría? Son conceptos que no se definen. Pero no es que no se definan, no es que solo no se definen explícitamente. Sí se van a definir implícitamente. ¿Qué significa definir implícitamente? Que voy a tener idea. ¿Y quién me va a ayudar a tener idea de lo que son estos conceptos primitivos? ¿Quién me va a ayudar? Los axiomas. Chicos, un papel que juegan los axiomas es eso.
Son proposiciones que asumimos como verdaderas, ya, vale. Pero estas proposiciones me van a dar una idea de lo que son los conceptos primitivos. De alguna u otra forma los definen. No directamente, sino indirectamente. O sea, entre comillas, directa e indirectamente. No explícitamente, sino implícitamente. Me va a dar una idea. ¿Estamos? Ya. Y otro papel que juegan los axiomas es que a partir de los axiomas yo puedo deducir otras proposiciones. Y como se deducen, ya vamos a estudiar lo que significa deducir. Y como se deducen de axiomas y los axiomas son proposiciones verdaderas, entonces los teoremas son verdaderos. Por la definición de deducir. Entonces eso. Dentro de una teoría, ya. Ahora, profe, ¿cómo definimos los conceptos definidos? ¿Cómo se define explícitamente? Ya. Tú defines un concepto explícitamente a partir de los primitivos. Así como los teoremas se deducen de los axiomas, los conceptos definidos, o simplemente llamémoslos conceptos, se definen a partir de ¿qué? De los conceptos primitivos y de otras proposiciones como axiomas y teoremas. Entonces, esa es una teoría matemática, chicos. Pero si no está claro, pues ya vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Pero la idea es esa. Bien. Y ya, entonces, si yo quiero estudiar cualquier teoría matemática, por ejemplo, la teoría de conjuntos, por ejemplo, la teoría de funciones, la teoría de números, necesito saber primero qué es una teoría. Entonces, yo sé que tiene conceptos y proposiciones. Ahora, ¿qué es una proposición? ¿Cómo se manejan las proposiciones? Resulta que hay una teoría que estudia como tal las proposiciones. ¿Qué teoría es esa? La lógica. Es por eso que tenemos que aprender lógica. Porque tenemos que saber qué es una proposición, qué significa deducir, cómo manejar proposiciones. Eso es. Entonces, vamos. Léete otra vez esto porque literal todo lo que te pregunté estaba aquí y no te quedó claro. Léete otra vez esto, por favor. Los conceptos matemáticos se organizan y estudian a través de teorías matemáticas que están constituidas por dichos conceptos y por las proposiciones acerca de los que se consideran verdaderos. Algunos de estos conceptos se los llama primitivos y no se definen explícitamente, pero todos los demás se definen únicamente y expresivamente mediante los conceptos primitivos. En cuanto a las proposiciones de una teoría matemática, algunas son aceptadas sin más como verdaderas y se las denomina axiomas. Las demás proposiciones de la teoría se deducen de los axiomas y por este hecho se las considera verdaderas. A estas proposiciones se las denomina teoremas. Bien. Me agrada que me pares bola y que entiendas. ¿Por qué cacho que me estás parando bola y no entendiste? O no sé si fue el hecho, ¿no? Pero yo te pedí que leas y cambiaste palabras. Solo que no te diste cuenta, pero lo hiciste bien. Sí, porque aquí dice que las llamas axiomas. Y tú como en tu cabeza ya sabes de lo que está hablando, tú le dices así, se las denomina axiomas. Y yo así, ¿ven? Otra forma de leer así, digo, wow. Cambiaste esa palabra. Dale, sigamos. ¿Sigue? Cuando se estudia o desarrolla una teoría matemática, es justamente la lógica matemática la teoría que nos provee los conceptos y procedimientos o métodos necesarios para deducir las proposiciones a partir de sus axiomas. Hasta ahí. ¿Sí está claro, verdad? ¿Sí está claro? Justamente la lógica matemática es la que nos provee, ¿no? Dale. Sigue. Un concepto que no se define de ninguna manera no es de utilidad alguna. Por ello, aunque los conceptos primitivos no se definen explícitamente, sí se los define implícitamente mediante los axiomas. Es decir, los axiomas son proposiciones que describen las propiedades o características básicas o fundamentales de los conceptos primitivos. Por ello decimos que los axiomas definen implícitamente los conceptos primitivos. Este es el segundo papel que juegan los axiomas. Vamos a modificar ligeramente las definiciones de concepto definido y teorema dadas originalmente para que éstas apliquen de manera correcta a las teorías que abordaremos en este curso. Eso, chicos. Silencio, por favor. Claro, lo que es una teoría de matemática,
Una teoría matemática colecciona conceptos y proposiciones. Unos se llaman conceptos primitivos y los otros definidos. Y unas proposiciones se llaman axiomas y otras se llaman teoremas. Ahora, ¿qué son los teoremas? Proposiciones que se deducen de los axiomas. ¿Qué es un axioma? Una proposición que asumo como verdadera y me sirven para deducir teoremas. Pero no solo para eso, sino también para definir implícitamente los conceptos primitivos. Y los conceptos definidos pues salen a través de los primitivos y de otros. Ejemplos de teorías. Veamos un ejemplo. Entonces, primerito veamos estos conceptos de acá y luego le vamos a las proposiciones. Y de tarea, hoy subo este archivo y la tarea de ustedes va a ser la siguiente. Y ahora, ¿dónde está la tarea? Ah, ya me han cambiado las notas. Esto que son notas. Pues no se van a librar de la tarea. Ya les mando la tarea hoy mismo. Sí, no hay la tarea. Y bueno, no es que sea tarea, sino que yo les voy a mandar. Así es que ya no. Bueno. Entonces, terminamos aquí en este acuerdo listo de mandar la tarea, ¿ya? Y de ahí continuamos. Pues entonces, yo te pongo esto para que leas. Y seguimos. Mira, por favor. Un concepto definido es todo concepto que se define únicamente mediante los conceptos primitivos o mediante cualquier concepto previamente definido a través de otros conceptos o los conceptos primitivos, siempre y cuando dentro de estos conceptos previos no conste el que se está definiendo. Un teorema es toda proposición que se deduce únicamente de los axiomas o de teoremas previamente deducidos a partir de los axiomas o de otros teoremas, siempre y cuando dentro de esos teoremas previos no conste el que se está deduciendo. Hasta ahí. ¿Sabes lo que te está diciendo ahí o no? Sí. A ver, ¿qué cachaste? Cuenta. Que dice que un concepto se va a definir de conceptos primitivos o conceptos que ya se han definido de los conceptos primitivos, pero que no sean ese concepto. En pocas que no puede pasar. Y con el teorema y los axiomas, misma idea, ¿no es cierto? Pero, ¿qué No puede, que no puede redundar la definición de los conceptos. Eso muy bien. Eso en cuanto a conceptos. Y en cuanto a teoremas, Que no se puede sacar un teorema de un mismo teorema, o sea, no se puede ingresar un teorema en un teorema que es del mismo. no sé a qué te refieres con ingresar, pero creo que tienes la idea. Silencio, gracias. Pero me agrada que hayas escuchado la idea, ¿ya? Verán. A ver. Eso, ya. Lo que nos está diciendo aquí, voy a aclarar lo del teorema, lo de las proporciones, que es lo más importante. Pero el concepto mismo. Esto que está aquí es importante porque nos dice qué cosa, qué nos está diciendo esto. Nos está diciendo lo siguiente, mucha atención. Primerito, les voy a enseñar algo, ¿ya? Luego me estoy acuerdo de regresar esto, ¿ya? A ver, vamos. Verán, para de una vez aclarar algo. ¿Sabes lo que significa deducir? ¿Verdad que no? Todavía no hablamos de ese tema. Pero la idea más o menos uno la tiene, ¿no? Bueno, y si no la tienen ya van a aprender. Pero bueno, yo tengo, por ejemplo, un axioma, ¿no? Llamémosle axioma 1, en una teoría. Ya, estoy en la teoría tal, me dan un axioma número 1. Y yo, pues, una proposición que asumo que es verdadera, chévere. Luego me dan otra axioma número 2, y tal, ¿no? Luego axioma número 3, y tal. Ya. Y luego me dicen que
tal cosa es un teorema. O sea, tengo un teorema. ¿Estamos? Y me dicen que ese teorema se deduce del axioma 1 y el axioma 3. Entonces, a partir del axioma 1 y el axioma 3, deducimos el teorema 1. ¿Qué significa deducir? Eso no sabemos. Pero al informe escrito de esa deducción, ¿cómo se le llama? A ver, me están contando que esta proposición es un teorema. ¿Y por qué se llama teorema? Porque me están diciendo que se deduce del axioma 1 y del axioma 3. Ah, si no, verás. Y para eso tiene que hacérmelo, contármelo. O sea, aquí, el informe escrito de cómo se deduce este teorema a partir, esta proposición, a partir de estos axiomas, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama ese informe escrito? Alguien que estuvo en el chat, algo. ¿Cómo se le llama a ese informe escrito? Al informe escrito de la deducción de esta proposición a través de estos dos axiomas. Nada que ver, Marcelo, nada que ver. Y me parece muy mal, tampoco Ramiro, me parece muy mal que hayan dicho William tampoco. Dios, he estado perdiendo el tiempo aquí. William, no. Una teoría es esta cosa, mierda. Una teoría tiene conceptos y proposiciones, se acabó. Tampoco, Marcelo. Una teoría, qué tesis. Alguien que lance algo es que está bien. ¿Qué conclusión? Nada que ver. Escuchen bien la pregunta. Y por favor, concéntrense. Que no veo que no les he echado nada. Una teoría matemática tiene conceptos y proposiciones. Se acabó. Alguien me dice que este informe se llama teoría. No, nada que ver. Una teoría tiene esto. La teoría de funciones, la teoría de conjuntos, la teoría de números. Ay, bueno. Escuchen. Estoy diciendo... No, ya. No escriban nada. Ya no quiero leer esas cosas. No es una verdad, ni hipótesis, ni tesis, ni nada. Escuchen. Dentro de una teoría matemática tengo conceptos de proposición. Ya. Unas proposiciones asumimos que son verdaderas y las llamamos acciones. Ya. Otras proposiciones se deducen a partir de los axiomas. Entonces tengo dos axiomas ya, se verá. Deduzco otra proposición. Todavía no sabemos lo que significa deducir, ¿vale? Pero deduzco esta. Entonces, como esta proposición se deduce de axiomas, se llama teorema. Y también es verdadera. ¿Ya? ¿Cómo se le llama al informe escrito de esa deducción? Porque esta cosa de aquí, esta bobada de aquí, se deduce de alguna forma, ¿no? O sea, ya sé que vienen de aquí, pero vienen de alguna forma, mierda. Entonces tienen que avisarme, tienen que darme un informe. Decirme, con este axioma, estas cosas, esta cosa se deduce. Se deduce esta cosa es verdadera, ya está. ¿Cómo se le llama al informe escrito de esa deducción? Y misma idea, la idea de deducir, ¿no? Digamos que ya tenemos este teorema, digamos que ya tenemos un teorema. Luego, para seguir creciendo, avanzando en la teoría, seguir llenando la teoría de conceptos y definiciones, de eso es avanzar en una teoría, ir poniendo más conceptos, más proposiciones, más teoremas. Eso es avanzar en la teoría. Entonces digamos que avanzo, ¿no? Y tengo otro teorema, teorema 2. Y este se dedujo a partir del axioma 2 y del teorema 1. Ya. Con el teorema 1 y el axioma 2 salió el teorema 2. Ya. Pues misma idea, tienes que avisarme cómo es que salió. Entre comillas salió porque la cosa es deducir, ¿no? ¿Cómo se dedujo el teorema 2 del axioma 2 y del teorema 1? Entonces todo eso se avisa en un papelito, ¿no? Me das un informe y me dices, ya, se deduce así. ¿Cómo se le llama a ese informe? No, un corolario es allá. De paso también aclaro. Eso, Javier. Javier Alexander fue el único.
Al fin uno, Dios. Primerito alguien dijo corolario o lema. No. Un corolario y un lema también son proposiciones. Solo que aquí no vamos a ir aclarando tanta huevada, ¿no? O sea, hay teoremas, o sea, proposiciones que se deducen, que se llaman teoremas, corolarios, lemas, pero son teoremas un poco. No, Jiménez. Teoría matemática es eso, ¿estamos? No. El informe escrito de esa deducción se llama demostración. Dios. Demostración. En inglés, proof, de prueba. Demostración. Comúnmente uno dice, demuestra que este teorema es verdadero. Demuestra que está redundando, ¿no? Porque sí es verdadero y es teorema. Porque que sea verdadero, que se busca algo verdadero que venga a partir de acciones. Entonces la idea de deducción, la definición de deducción, no lo saben. Pero bueno. Pero pasan el sueño. A ver. Entonces, bien, media hora para que cachen, Dios. A ver. A partir de los axiomas se deducen otras proposiciones. Y esas proposiciones se llaman teoremas. Y no es que solo los teoremas se deduzcan de ley de axiomas. Sí se deducen de ley de axiomas, pero también de teoremas mismos. Por ejemplo, digamos que ya tengo este teorema. A partir de este teorema puedo deducir otro. Con la ayuda de otro axioma también, por ejemplo. Ya. Pero el teorema 2, en esencia, viene de qué axioma. En esencia viene de estos tres axiomas, ¿no? No directamente, no, porque directamente viene del teorema 1 y del axioma 2. Pero sí indirectamente. Indirectamente viene de los tres axiomas. ¿Por qué? Porque el teorema 1 vino de qué? Del axioma 3 y del axioma 1. Entonces, todos los teoremas vienen de axiomas. Así de simple. Ahora, ¿qué está diciéndose acá? Acá. Dice, un teorema es toda proposición que se deduce únicamente de los axiomas o de teoremas previamente deducidos a partir de los axiomas o de otros teoremas. Por aquí también falta una cosa, pero bueno. Siempre y cuando dentro de estos teoremas previos no conste el que se está deduciendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no puede pasar esto. Mucha atención. Digamos que ya salió el teorema 1 y el teorema 2. ¿Estamos? Y digamos que tenemos, qué sé yo, el teorema 80, por así decirlo. Ya. Teorema 80. Y traigo el teorema 80. Ya. Y el teorema 80 sale, qué sé yo, del teorema 2. Pongamos más teoremas. A ver. Pongamos... Digamos que acá también tengo el teorema 100, ¿ya? Entonces, digamos que a partir del teorema 80 logro deducir el teorema 100. ¿Estamos? Entonces el teorema 100 viene del teorema 80. Y a partir del teorema 100, digamos que viene otro teorema. Digamos que viene el teorema, qué sé yo, el teorema 101. Teorema, pongámosle 120. Hasta ahí. Ya. ¿Qué nos está diciendo aquí? Otra vez. Un teorema es toda proposición que se deduce únicamente de los axiomas o de teoremas previamente deducidos. Y ojo, estos previamente deducidos vienen a partir de otros axiomas. Por ejemplo, el teorema 20 sale del teorema 100. Pero ojo, el teorema 100 salió del 80, ¿no? Y el 80 vino de otros. Pero de ley vienen esos de dónde? De acción. De ley vienen esos de acción. ¿Estamos? Ya. Pero, ¿qué nos está diciendo acá? Y eso es lo importante. Ojo acá. Dice. O de teoremas previamente deducidos a partir de los axiomas o de otros teoremas. Siempre y cuando, dentro de estos teoremas previos, no conste el que se está deduciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede pasar esto. El teorema 120 va a ser teorema siempre y cuando no venga de sí mismo. ¿Con esto qué quiero decir?
que, por ejemplo, esto no puede pasar. ¿Estamos? Tú me dices, profe, el teorema 80, digo, profe, esta proposición es un teorema, es el teorema 80. Digo, ¿en serio es teorema? Sí, profe, lo deduje a partir del teorema 100. Digo, chéveras, ¿y el teorema 100 viene de axiomas? Sí, profe, indirectamente viene de axiomas. Ya, pero ojo, aquí dentro, para demostrar esto, utilizaste el teorema 80. Ah, sí lo utilicé, entonces esta cosa no es cierto. Algo anda mal aquí. Esto no puede pasar. Porque básicamente estás cayendo en un círculo, en un bucle. Estás utilizando el mismo para demostrar el mismo. Esto no puede pasar. ¿Estamos? Eso es lo que te está diciendo aquí. Y eso es lo que de alguna forma visualiza en su cabeza, pero hay que saber explicarlo, ¿no? Eso, chicos. Esta cosa se va a llamar teorema siempre y cuando no utilices el mismo para decirlo. Entonces, si aquí no pongo el 80 y pongo uno que es del 120, ese sí es teorema. Porque no es del 80 mismo, ¿no? Eso hay que tener cuidado, chicos. El teorema 100 sale del 80, ya. Pero el teorema 120 le salió del 100, ya. Pero hay que tener cuidado que el 120 no haya estado por aquí. Eso un poco. Misma idea con los conceptos. Entonces, chicos, esto sí puede pasar en una teoría. Esto que puse acá no puede pasar en una teoría. Esto no. Bien, sigamos. En este primer capítulo, sigamos. En este primer capítulo vamos a estudiar los conceptos fundamentales de la lógica de proposiciones, proposición y deducción lógica, y otros que permitirán entender y realizar deducciones en las teorías matemáticas sobre los conceptos fundamentales de la matemática, como son conjuntos, números reales, números complejos, función polinómica y función racional. Otros conceptos fundamentales que aprenderemos son las razones trigonométricas y los exponentes reales y los logaritmos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para entrar de lleno y estudiar la lógica. ¿Quieren un ejemplo de teoría? ¿Para que cachen? ¿Sí o no? ¿No quieren? Bueno, estoy preguntando si quieren ejemplos de teorías para que cachen mejor. Si no quieren, pues nadie dice nada. Ah, ya. David dice sí, Ramiro dice sí, Jimena dice sí, Adrián dice sí. Así que, vean, veámosles un ejemplo, ¿ya? Ahora dejen busco. Por aquí debe de haber un hace rato. Vean, vean, justo lo que no debe de pasar es esto. Esto no puede pasar. No, 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 no. Esto es hacia arrancar. Vamos acá. Vamos acá. Ay, aquí sé que quise. Esto me voy a llevar. Yo haciendo mal, teniendo el gesto. Aquí les dejo ya. Esto está más bonito. Ah, este copió lo otro. Control. Vamos a seleccionar solo. Es, es, esto, esto. Ahí les dejo. Esta es una teoría matemática, ¿ya? Ahora, ejemplos como tal de teoría. Veamos uno. ¿Por qué voy a tener? Aquí ven. Por ejemplo, esta es una teoría matemática.
Lea, por favor, qué teoría tenemos ahí, por favor, Lisa. ¿Qué teoría es esa? La teoría de la geometría euclidea. Esa es una teoría matemática. Entonces, ¿cuáles son los conceptos primitivos de esa teoría? Que un punto pasa por una recta, plano, espacio y distancia. ¿Qué dijiste un punto pasa? A ver, lea bien. A ver, dice punto, pasar por recta, plano, espacio y distancia. Pero lea con coma. Pasar por recta, dijiste. Es separadito. Punto. Perdón, punto. Pasar por recta, plano, espacio y distancia. Esos son conceptos primitivos. Si son conceptos primitivos, esos no se definen. Entre comillas no se definen, porque sí se van a definir, ¿qué? Implícitamente. Solamente voy a tener una idea de lo que son, no como tal. En cambio, este sí es un concepto definido. Un concepto definido aquí que tenemos, ¿cuál es? ¿Qué concepto definido tenemos aquí? Un punto está en una recta si la recta pasa por el punto. Mujer, espera. Te estoy diciendo qué concepto, no que leas la definición del concepto. Un concepto definido. Ya, ¿cuál es el concepto definido aquí? Un punto está en una recta si la recta Esa es la definición. Eso, está en. Ese es el concepto definido. Entonces la pregunta es, ¿qué significa estar en? Pues tenemos una definición. Sí está definido ese concepto. ¿Cuál es la definición? ¿Qué significa estar en? Lea la definición. Ya, un punto está en una recta si la recta pasa por el punto. Y para definir lo que estás utilizando, ¿conceptos qué? Primitivos. Primitivos. De los cuales yo no tengo la definición como tal. De los cuales solo tengo una idea de lo que son. Estos son conceptos primitivos. ¿Quién me ayuda a definir los conceptos primitivos? Oye. Los axiomas. ¿Sí me escucha? Es que estoy silenciado, pues. Los axiomas. Los axiomas. Que no nos ayudan a definirlos explícitamente, ¿no? Así como aquí. Esta es una definición explícita, y tal cual y se entiende. Sino implícitamente. Simplemente los axiomas, este es un axioma y me va a dar una idea de los conceptos primitivos. Entonces, este axioma me va a dar idea de qué conceptos primitivos. De lo que es puntos y pasar por, Con este axioma, yo me voy a dar una idea de lo que es un punto, de lo que significa pasar por y de lo que es una recta. Eso me va a dar. Bien, entonces lea este axioma. Por favor, lea este axioma. Por dos puntos diferentes pasa una y solo una recta. Esta es una definición. No, no es, sí es axioma, pero en particular un axioma que es una... Es una idea. ¿Cómo que idea? Es una verdad, perdón. Una proposición. Una proposición que se considera como que es verdadera. Nosotros vamos a asumir que esta proposición dentro de esta teoría, la teoría euclidea, es verdadera. Estas son las reglas del juego. Yo quiero estudiar la teoría de la geometría. Ya, dale. Dentro de esta teoría tengo estos conceptos primitivos y uno de estos tantos acciones. Yo no me cuestiono ni los conceptos primitivos ni mucho menos los acciones. Esta es una proposición, está afirmando algo y esto de aquí yo lo considero verdadero, me guste o no. Y a partir de estas cosas, ¿qué voy a ir deduciendo? Voy a ir ampliando la teoría. ¿Qué voy a ir deduciendo? Teorema. Proposiciones que son verdaderas porque se deducen de axiomas. Y los axiomas son verdaderos. Bien, entonces, lea este teorema. Pero si está claro, dice, por dos puntos diferentes pasa una y solo una recta, allá. Más o menos ya voy cachando lo que es un punto, más o menos ya voy cachando lo que significa pasar por, y más o menos ya voy cachando lo que es una recta. ¿Por qué? Porque son primitivos. Yo no tengo una definición explícita de lo que son estas cosas. De esto sí, ¿qué significa estar en? Está súper claro. Significa esto. Aquí está la definición. Estar en significa. Lea esta definición otra vez, por favor. Un punto está en una recta y la recta pasa por el punto.
Eso significa que un punto está en una recta. Eso significa estar. Bien, y esto de aquí es algo que sí se deduce. Se deduce de este axioma. Todavía no saben lo que significa deducir, pero se deduce. Y lea la proposición que se deduce a partir de este axioma que dice. Dos rectas distintas que se intersecan lo hacen en un solo punto. Dos rectas distintas que se intersecan lo hacen en un solo punto. Esto es un teorema, chicos. Teorema. Y tú tienes que presentarme el informe de cómo se deduce esta proposición a partir de esto, de esta axioma. ¿Y cómo se llama ese informe escrito? Demostración. Tú tienes que presentarme cómo deduciste esto a partir de esto. ¿Cómo deduciste esto? Bien, cuando aprendan a demostrar. Todavía no. Tranquilos. Y cuando entiendan lo que significa deducir. Bien, ahí tienen un ejemplo de una teoría. Pero hay muchas más teorías, ¿ya? Hay muchos más ejemplos. Así es que si ustedes gustan, les puedo mandar... No les voy a preguntar. Les voy a mandar esa tarea. Voy a mandar al Teams. Todavía me ha quedado el del Teams porque no puedo, porque no me deja ahí. Me da un poco de ira. Estuve intentándole hoy y algo pasa con la licencia de mi cómo es. Pero bueno, si no les mando por el Teams, les mando por el correo, ¿ya? Entonces, la tarea mando hoy y eso para mañana. Listo. Seguimos. Ahora sí, proposiciones. Y tenemos ejemplos de proposiciones. Ya. Conceptos primitivos, acción, valor de verdad, sintaxis, aparte. Lea, por favor. Proposiciones. La mayoría de las proposiciones vistas en los ejemplos anteriores pertenecen a la lógica de predicar. Sin embargo, el modo en el que están formuladas oculta la presencia de estas, con lo cual se resaltan las características de la lógica de proposiciones. Ahora bien, en estos ejemplos sobresalen dos de las características fundamentales de una proposición. Primero, una proposición necesariamente tiene que ser o verdadera o falsa. A esta característica se le conoce como el principio del tercer excluido. Segundo, una proposición no puede ser verdadera y falsa. A esta característica se le conoce con el nombre de principio de no contradicción. Una tercera característica de las proposiciones, que es menos aparente en los ejemplos anteriores, es el hecho de que una proposición se puede expresar mediante otras proposiciones. Veamos algunos ejemplos. Ya, muy bien, muy amable, gracias. Sí entendí de ello. Ahora dígame que no se acuerda. Que las proposiciones no pueden ser verdaderas y falsas y solo tienen un valor de verdad, no pueden tener dos valores de verdad. Entonces, ¿cuántos valores de verdad tenemos? En pocas, solo tenemos dos caminos. Por eso es que es el principio del tercer excluido, por eso de ese nombre. No hay un tercer camino, ¿ya? O solo tenemos dos caminos, puede ser verdadera o falsa. Y el principio de no contradicción, ¿qué me dice? Me dice que de esos dos caminos solo puedo estar en uno, no en los dos al mismo tiempo. Entonces, esta proposición A es verdadera o falsa. Verdadera. Ya. Este que está aquí, te cuento que también es una proposición. Esta que está aquí. Todas son proposiciones, pero bueno, en particular vamos con esta de aquí. Esta de aquí es una proposición, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué valor de verdad tiene? Se supone que si es proposición, tiene que tener
un solo valor de verdad. Y o bien es verdadera o bien es falsa. Esto de aquí, ¿es verdadero o falso? No sé. Ah, ya. Ahora entiendo por qué no pasó exactamente. Esto es de teoría de funciones. Esta proposición es verdadera. Toda función biyectiva es inversible. Ujú. Entonces sí, esta es verdadera. Aquí, esto de aquí es un predicado, por favor. Ya les indiqué la idea. Eso les contó aquí, pero por encimita nada más. Dicen, están formuladas de forma oculta. ¿Estamos? Ah, bueno. Bien, entonces, eso no dice nada más. La tercera característica es la que trataban de mencionar ustedes, es de que hay proposiciones que se expresan a través de otras. Pues dependiendo del libro que usen, esto se puede considerar una proposición simple. Y a esa yo le puedo operar entre comillas, o conectar entre comillas, con otras, y formar otras proposiciones. A eso se les llama, dependiendo del libro que usen, compuestas. Pero en este curso de aquí, en estas notas de clase de la cátedra, ustedes le van a llamar como esas que en otros libros le llaman compuestas. Así tal cual. Proposición que se expresa a través de otras. Punto. No es que proposición compuesta. ¿Estamos? Hay proposiciones, unas se llaman simples, otras compuestas, en un libro. Pues. Ahora, en este curso, proposiciones y se acabó. Unas que se expresan a través de otras y otras que no. Otras que son así de costumbre. Ya, es lo único. Veamos ejemplos. Veamos ejemplos. Entonces, por favor, de tarea para mañana, leer estos 5 ejemplos. Y mañana revisamos el que les parezca más interesante. Solo voy a revisar uno, porque está más que explicado. ¿Vamos bien? Luego, lea esto, por favor. Los ejemplos que siguen nos presentan proposiciones que no se expresan mediante otras proposiciones, y también proposiciones que se expresan a través de otras, pero que no utilizan únicamente una o varias de las palabras. Sí, entonces, sí o no. Sino otras que son también relevantes para la matemática, pero que no estudiaremos en este capítulo, sino en el siguiente. Eso. Entonces, chicos, una vez que lean esto, ustedes van a cachar que cómo se conectan las proposiciones. Se conectan con estas palabras, con el sí, el entonces, la coma, la palabra o. ¿Estamos? Esa es la forma de conectar proposiciones. De hecho, esto les vamos a llamar así, conectivas lógicas o conectores lógicos. Ya, entonces, una proposición que se expresa a través de otra y proposiciones que son, entre comillas, simples, ¿no? Esta no se expresa a través de otra, por ejemplo. Acá. El número real... ¿Dónde está el número real? Por aquí lo veo. Ah, ya. El producto de dos números reales es igual a 0. Esa es una proposición. Y la puedo juntar o conectar con otra. Con esta y con esta. ¿Y cuál sería el resultado? Pues este. ¿Estamos? ¿Qué dice ahí? Si el producto de dos números reales es igual a 0, entonces uno de los dos es igual a 0. Bien, misma idea acá. Dos deltas paralelas no se intersecan. Esto de aquí, ahora ya cachan porque yo no quiero decirle... Aló, ¿vale? Sí, dígame, buenas tardes. Sí, dígame. No, estoy trabajando. ¿Se molesta llamarme en una hora? Ya, hasta luego. Perdón, chicos, digamos. Aquí,
Yo no quiero utilizar el término conectivas porque, por ejemplo, esta es una proposición que no se está conectando. Yo les prefiero llamar operadores lógicos. ¿No? Siempre prefiero llamarles operadores lógicos, porque uno está, entre comillas, como que operando proposiciones. Pero bueno, aquí en las notas de la cátedra, pues lo va a llamar así, ¿no? Conectivas lógicas, o conectores lógicos. ¿Estamos? Este es el conector negación. Por ejemplo, dice dos vectores paralelas no se intersecan. Entonces estamos negando, como quien dice. Pero bueno, lean esto y vamos a seguir con más calma, ¿ya? Lean todo eso hasta acá. ¿Cómo se dijo? Eso. Ahora sí. Entonces vamos diciendo, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a estudiar eso. Entonces aquí empieza el capítulo, la teoría de la lógica. Entonces la lógica se pone 20 minutos mensual. Lógica matemática. Ahora sí vamos allá. La lógica matemática como tal es una teoría. Entonces, como toda teoría tiene que conceptos y proposiciones. Conceptos primitivos y conceptos definidos. Y misma idea, axiomas y teoremas. Entonces, si quiero dominar esto, debo empezar a conocer qué, los axiomas y los conceptos primitivos. Entonces, empecemos, ¿ya? ¿Cuáles son los conceptos primitivos de la lógica matemática? Conceptos de los cuales solo voy a tener idea, ¿verdad? No se van a definir así como tal. Entonces, eso nos dice acá. Vamos a ver los conceptos primitivos y nuestra primera acción. Pero, antes de esto sí quisiera dejarle para mañana. Entonces, acabemos esto. Les voy a ayudar un poco con la tarea de esto, para que quede mejor dependiente de la otra tarea. Bueno, entonces, vamos. Entonces, ¿qué ejemplos de aquí les gustaría analizar? Como todavía no tienen las notas de clase, pues, de nada. De los 5 vamos a analizar únicamente 2, ¿ya? Para avanzar. Entonces, analicemos el primero y analicemos el último. Los otros de ahí, literal, ahí los checan ustedes. Entonces, vamos, ¿ya? A ver. Y bien, este primer ejemplo cae justo dentro de la teoría que puse de ejemplo. ¿Qué teoría les puse de ejemplo? ¿Verdad que fue la simetría euclidiana? Esta es una proposición dentro de esta teoría. A ver, lea esta proposición, por favor. Ya. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos lados también son congruentes. ¿Cómo que lado? Ay, perdón, los ángulos. Ya. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos de estos lados también son congruentes. Esta es una proposición que se expresa a través de otra. ¿De qué otras dos proposiciones se expresan? Oye. Los lados de un triángulo son congruentes y los ángulos opuestos a los dos lados congruentes también son congruentes. Esta es una proposición que no se expresa a través de otra. Lo que ustedes comúnmente en el colegio les enseñaron como proposición simple. Proposición simple. Y aquí tenemos otra proposición simple. Y cuando las conectamos, tenemos una proposición compuesta. Pero ojo, en este curso no se llama compuesta, se llama tal cual así. Proposición que se expresa a través de otra. Bien, entonces, ¿cuál es esa proposición? Pues desde esta de aquí, las dos proposiciones que están en juego son estas dos de acá. ¿Y cuáles son los conectores? O las conectivas, los que nos están ayudando. ¿Sigan leyendo? Y esas dos proposiciones perdón. ¿Es llamada o alarma? Es alarma. Y esas dos proposiciones se relacionan mediante las palabras
sí, entonces y una coma. Ya, entonces aquí está. Estas son las palabras que les digo conectivas porque por ejemplo están las palabras, ¿no? Un carácter. Entonces ya. Estos son los conectivos. Entonces, esto que estoy instalando es básicamente cómo se lee un conector. ¿Alguien sabe cómo se llama ya ese conector? Tiene un nombre ese conector. Esa es la forma de leer nada más. Pero todo esto vamos a aprender, tranquilo. Implicación. Eso, la implicación. O condicional, Javier, también. Dependiendo del libro que usen. Condicional o implicación. Digo, o implicación. Bien, entonces, bueno, todo eso vamos a aprender dentro de la lógica. ¿Está clara la idea? Sí, vamos con otro. Vamos con el último. Vamos con él. Lea, por favor, eso. Ya. Si A y B son números reales positivos, entonces A es menor que B, sí y solo si A cuadrado es menor que B cuadrado. Ya, esta es una proposición, entre comillas, compuesta. En otros libros le dicen compuesta. Para nosotros es una proposición literal, ¿no? Que se expresa a través de otras. ¿A través de cuáles? Sigue leyendo. En este caso, En este caso, las proposiciones mediante las que se expresa la proposición original son A y B son números reales positivos, A es menor que B y A cuadrado es menor que B cuadrado. ¿con la ayuda de quién? Sí, y entonces la coma y la frase sí, solo sí. Y nos queda básicamente esta misma de acá arriba. Bien, entonces les cuento que estamos utilizando ahí El 4 conectores. 4. Yo solo veo 3. O sea, con la coma son 4. No, es que no había conectores. Por ejemplo, Entonces aquí solo fue, mira, aquí cachaste que hay 3 cositas, pero solo fue un conector, la implicación, o el condicional. Entonces yo digo, ¿cuántos conectores hay aquí intervienen? Entonces, conectores, o sea, estas son palabras o frases que nos ayudan, pero conectores lógicos, tal cual. Sí, Javier dice el condicional y el bicondicional. Nosotros le llamamos la implicación y la doble implicación. Doble implicación. Pero yo cacho que aquí podría sacarle otra... No, olvida lo que dije. Sí, solo son estos. Entonces todo eso vamos a aprender, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, susto, trauma, algo? No. Entonces analicemos estos de acá también. De estos de acá tenemos 3 y voy a analizar solamente una. Las otras 2 leemos. Pues. Analicemos cuál. Analicemos. Léete esta y analizo la número 1. Ya. Las siguientes proposiciones, A, una recta de un conjunto de puntos, B, un plano de un conjunto de puntos, C, el número 1 es positivo y D, el número 0 es elemento neutro de la suma. Son ejemplos de proposiciones que no se expresan mediante otras proposiciones. Sí, está claro. Les considera como proposiciones simples. Bien. Aquí no. Aquí sí tenemos que cuantificador. Y este es un grado. Entonces, vamos con... Entonces, aquí nos empieza el partido a las 4 en punto. Nada, no conocer. Ya, entonces, pues tenemos 10 minutos. Hacemos este ejemplo y nos vamos, ¿ya? A ver, vamos. Como que acuerda, pues. Habla en serio, pues yo soy ecuatoriano, déjense de huevadas. Obvio que Ecuador, aunque es una huevada, no, pero... Ecuador, pues es más. Bien.
Lea, por favor, hasta el final. Ya. La proposición todo triángulo equilátero es isósceles. Bien. Todo triángulo equilátero es isósceles. Esta es una proposición que está cuantificada. Entonces vamos a aprender. Aquí estamos utilizando el cuantificador universal. ¿Ya? Entonces, bueno. La cosa es que toda proposición que está cuantificada con el cuantificador universal, siempre podemos transformarla en forma de implicación. Siempre. Y de paso, les digo esto de aquí. Toda proposición, toda proposición puede expresarse que a través de que de una implicación. Toda proposición puede expresarse siempre a través de una explicación. Siempre puede expresarse de esa forma. ¿Estamos? Toda. Repito, toda. Ahora que me estoy dando esas jaladas en todo el semestre. Bueno, una vez que estudiamos las conectivas lógicas, de las conectivas lógicas, todas salen a partir de la negación y de la implicación. La negación siempre la vamos a utilizar para negar. En toda afirmación uno también puede negar, ¿no es cierto? Ya. Por eso la negación. Pero de ahí, la fundamental y la clave es la implicación. Toda proposición la puedo escribir yo en forma de implicación. Toda. Y si no me creen, me dicen de lado. Conforme avanzamos. Eso no les va a contar nadie, ¿no? Eso solo les cuento yo. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Me recuerdan? No me quité. Sí. Entonces, eso es lo que hace aquí, ¿no? Esta proposición la escribe en forma de implicación. ¿Cómo? Leerla, por favor. Si un triángulo es equilátero, entonces también es isósceles. Ya, en este caso, sigue leyendo. En este caso, se ajusta al tipo de proposiciones que se expresan mediante las palabras sí y entonces. Es posible, sin embargo, interpretar la proposición original de esta otra forma. Para todo triángulo, si este triángulo es equilátero, entonces también es isósceles. Entonces sí se pudo, ¿no es cierto? Miren, se puede expresar de esta forma, pero también le sigue cuantificando. También sigue utilizando un cuantificador universal. ¿Ya ven? Esa que está aquí está escrita en forma de implicación. Oye. Sí, porque está usando la palabra entonces. Sí, pero puedes cuantificarlo, puedes ponerle como implicación otra vez. Sí. ¿Cómo? Si este triángulo es equilátero, entonces también es isósceles. O si todos los triángulos son equiláteros, entonces todos también son todos los triángulos. O sea, si todos los triángulos son equiláteros, entonces también son isósceles. Si todos los triángulos son equiláteros, necesitamos un isósceles. Pero en pocas me está diciendo esta misma, ¿no es cierto? Ya, pero no puedes hacerle de otra, sé cómo usarlo. Quieren ya los pongo, pero de que se puede, se puede. La cosa es quitar la palabra todo. Mira, aquí quitamos la palabra todo para dejarle como implicación. Misma idea, quiero que quites esta palabra todo para que le dejes como implicación. Pero no quiero que te regreses. Quiero que para un triángulo equilátero, entonces, no. Para un triángulo si es equilátero, entonces es isósceles. No, aquí ya quita la palabra todo. Aquí solo concentrate en sí y entonces. A ver, dígame, Alexis, se levantó la mano. A ver, para todas las geométricas. Chistoso. Digo que ya no utilices todo ni para. Ya. Bueno, creo que les quiero decir. Si este triángulo es equilátero, entonces también es isósceles. ¿Qué me estás diciendo esta misma, chistosa? A ver, Entonces, si un triángulo es isósceles, entonces también es equilátero. no, esta comisión es una pregunta. ¿Puedo usar el sí solo sí? No, pues chistoso. Tienen que cuantificar tal cual. Un cuantificador universal
siempre puede escribirse, y de hecho te aviso, toda proposición puede escribirle siempre como una implicación. Dice, alguien levantó la mano, yo le doy la palabra. Levantó, solo que usted le bajó. Ya nada, alguien levantó y le bajó, de gana le bajó, yo le iba a dar la palabra. Pero bueno, sigamos. A ver, Ramiro escribe algo, dice, si un triángulo es equilátero, entonces también es isósceles. Ya, es de esto. Otra forma, utilicen variables. ¿Sí? ¿Cómo verán? Si X es un triángulo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, si X es equilátero, entonces X es isósceles. Solo que se lo imaginan ahí con buena letra y todo así bien chévere, ¿no? Entonces, X es isósceles. Ahí está, no hay ningún cuantificador. ¿Hay una variablecita o no cuantificador? ¿Es posible usar varias variables? ¿Usar variables? Claro que es posible. Puedes utilizar lo que quieras. Puedes utilizar cualquiera. Entonces ya vamos a estudiar la lógica como tal, Ramiro, y te vas a dar cuenta de las reglas, de la sintaxis, de todo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en toda teoría uno tiene que seguir una sintaxis y unas reglas. Tienes que hacerte entender. Entonces, ¿cómo se escriben las proposiciones? Pues ya están viendo que se escriben así, ¿no es cierto? Entonces ya, esto es una regla de lenguaje. Bueno, las reglas del lenguaje se les dice sintaxis. Alguien me preguntó algo más. O sea, que la idea era de usar como el teorema de A mayor que B o B mayor que C, tal que A es mayor que C. No te cacho, Mateo. No te cacho, Mateo, esa pregunta. Pero bueno, chicos, hasta ahí. Lea, por favor, esto de aquí, nos vamos. Este tipo de proposiciones es frecuente en la matemática, no obstante su estudio lo dejaremos para el siguiente capítulo. En el capítulo 2, cuando estudiemos la teoría de conjuntos, van a estudiar conmigo los predicados. ¿Por qué? Porque ahorita en la lógica solo vamos a estudiar la lógica de proposiciones, no la de predicados. Cosas que no me parecen, ¿no? De una podríamos ir de la mano, pero sí me agradó porque ustedes tienen que tratar primero también conjuntos para fechar lo que son los predicados y los cuantificadores. Entonces, bueno, ya cuando cuantifiquemos y todo eso hagamos, van a venir muy bien. Por ahora solo vamos a trabajar con la lógica de proposición, ¿ya? Bien, preguntas, dudas, sustos, traumas, algo. Ah, ustedes tienen clase, ¿no? Ah, yo te voy a dar el partido. Pero bueno, ya ves. Sé que también van a estar viendo ahí en clase, ¿no? Pero yo no estoy bien. Yo no tengo clase. Ah, alguien levantó la mano. Dígame, Lizeth. Yo le activé la luz. Usted dijo que iba a mandarnos un CD. ¿Hay alguien de verdad todo lo que usted o hay algún detalle? Ah, el deber consiste en esto. Te voy a mandar un PDF en donde tienes que leer solo la parte que está en amarillo, así como esto. Así como aquí tienes que leer estos 3 y en adelante tienes que leer estos 5. Te voy a mandar un PDF tal cual y la tarea solamente es leer para la siguiente clase, es porque está en amarillo, los ejemplos. Nada, esa es la tarea, leer. Nada. ¿Más preguntas? O sea, ese, pero no está en este PDF de aquí, eso es lo que nos va a mandar, ¿verdad? Sí, no está en este PDF. Ajá. Pero este PDF ya va a estar en el aula virtual. A ver, dígame, Emiliano. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes, Luis. Una pregunta. En la plataforma de curso virtual, ¿también teníamos que llenar esa encuesta que dije de inicio de curso? Si quieren, la verdad es que eso es de datos estadísticos, eso sí es obligatorio. Pero, simplemente háganlo, les puede servir a la poli. Bien, ok, gracias. Ya chicos, más preguntas, si no hay nada para retirar. Este PDF ya lo subo hoy al aula virtual, ya mando la tarea en nuestro Teams por correo y ahí todo bien. Y el link de este video de aquí que está grabando va a aparecer en el aula.
Sí, ahí mismo. Ahí van a estar todos los videos de aquí. Solo que aquí todavía mi compu no acaba de sincronizar. Me tocó crear otra parte. Como formateé mi compu, chicos, me tocó formatear esto, así es que está todavía cargando 4138 de 44.000. Entonces, está bien. Hasta nuevo aviso. En caso no ven el video de la clase, ya está el fin de semana. Pero hoy mismo subo esta clase, chicos. Bien, chicos, nos vemos el día de mañana. Una buena tarde.